su reacción fue glorificar a Dios. Y cuando en sí nosotros lo hacemos, esta demostración es de que nosotros tenemos una confianza completa en Jesús. Amén. A lo mejor no vemos el milagro en ese momento preciso de que hemos orado y hemos pedido al Señor. Pero ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos? No nos vamos a entristecer porque en ese momento no vi la respuesta, sino que nosotros como cristianos estamos confiando y nuestra fe debe estar en Cristo Jesús, creyendo. Amén. Así es que mis amados hermanos, aunque lleven 1 año, 2 años orando, teniendo una petición delante de Dios, no tiene por qué acabarse el gozo, no tiene por qué acabarse la adoración a Dios y decir a esperar, ver mi milagro, voy a adorar. No, amados hermanos, si por fe, amén, no es por fe que andamos los cristianos, por la fe en el tiempo de Jesús será, amén, pero que la alabanza y la adoración no se aparten de nuestros labios, amén. Punto número 2, reprensión a los hipócritas. Lucas capítulo 13, verso 14, si me lo lee hermano Alonso, por favor. Lucas, ¿qué, perdón? 13, 14, amén. Amén, dice así. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que debes trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Amén. Vemos que el líder de la sinagoga estaba como indignado. Se había molestado totalmente porque Jesús había hecho esta obra de misericordia. Había él reaccionado a la necesidad de esta mujer. Amén. Que era un calvario, era un sufrimiento para esta mujer. Amén. En Éxodo 20, en versículos 9, parafraseando, dice que no habría de hacer obra alguna en el día de reposo, que no habría de trabajar. Entonces, para estos líderes religiosos era como que Jesús estaba quebrantando ese mandamiento, era como que Jesús estaba quebrantando estas leyes o normas que, como les decían, eran ellos los que les habían agregado, amén, a estas normas. Habían puesto leyes impuestas por los mismos hombres, amén. Y como les decía, tampoco ellos habían entendido el propósito por el cual el día de reposo había sido establecido. Para este líder judío, Jesús estaba quebrantando la ley de Dios, pero no confrontó a Jesús. Si se fijan en la palabra, dice que él se dirigió al pueblo. Era Jesús el que estaba haciendo el milagro, pero él no estaba confrontando a Jesús. Él estaba diciendo a las personas, prácticamente se estaba dirigiendo a la mujer, diciendo, bueno, ¿tú cómo viniste en sábado a pedir sanidad? La Biblia no dice de que ella haya venido. Amén. Dice, Jesús la miró, Jesús le habló, Jesús oró por ella y la declaró libre de su enfermedad. Amén. Pero para este líder religioso se sentía como que Jesús era el que estaba quebrantando la ley. Pero de su indignación, de su enojo que él tenía, no se dirigió a Jesús. Si vemos, se dirige como al pueblo, como que fuese a la mujer culpándola. Bueno, hay 6 días en los cuales pueden venir y recibir su milagro. 6 días en los cuales ustedes pueden venir y recibir sanidad. Amén. Y hablaba como si era la mujer la que había acercado a Jesús a pedir el milagro. Este jefe de la sinagoga prácticamente quería él ejercer su autoridad que cualquier otra cosa. Hay 6 días, decía, en los que pueden ustedes venir y ser sanados. Él solamente quería ejercer la autoridad que tenía, sí, porque era un líder religioso, pero no quería darle la libertad a otro líder, como en este momento estaba en su tiempo de Jesús, que él podía también dar libertad a los cautivos, que él podía
dar la sanidad, amén. Pero este líder religioso se sentía como, me está quitando la autoridad a mí. Ya no me van a ver a mí como la máxima autoridad, sino que ahora lo seguirán a él. Se ponía a pensar en todo esto. Entonces, él ejerciendo su autoridad dice, bueno, hay 6 días en los que pueden venir. En el día sábado no, el día de reposo no, decía este líder. Amén. Léame por favor los versos 13 al 15, hermana Juanita. 13 al 15. Amén. Perdón, del capítulo 13, 15 al 17. Dice la palabra así. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a su hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Jesús pone al descubierto Sí. que estos líderes religiosos no estaban mostrando compasión. Amén. Que estos líderes religiosos les faltaba comprender para el propósito el cual había sido establecido un día de reposo. Amén. Amén. Era apropiado con que Jesús había establecido un día de reposo que tuvieran compasión. No estaba excepto de la ley de que no hubiera compasión en un día de reposo. Amén. En Lucas de los capítulos 3, el capítulo 13 del verso del 15 al 17, podemos ver cómo Jesús fue directo y le dijo, hipócritas. Amén. Fue directo él no fue a la gente, vayan y díganle. Él confrontó a estos líderes religiosos porque estaban cayendo en un error. Estaban en este error practicando leyes humanas y no estaban obedeciendo en sí los propósitos para el cual los mandamientos habían sido establecidos. Jesús dice, hipócrita, si en realidad al permitir que un asno, dice, se le diera a beber agua, ¿acaso esto no es un trabajo en un día de reposo? Están permitiendo de que un asno o un animal beba agua en un día de reposo. ¿Acaso para esta mujer no va a ser apropiado el liberarle de esta atadura? Esta mujer es parte del pueblo de Dios. Dice él mismo, es una hija de Abraham. Sí. Amén. Y lleva 18 años sufriendo. Una hija de Dios. ¿Cómo no va a ser ella digna de que nosotros tengamos compasión y de que sea liberada de esta enfermedad? Si ustedes tienen compasión de los animalitos, les dan agua en un día de reposo. Los liberan a lo mejor de las cadenas en las cuales los tienen atados. ¿Cómo no a un ser humano? Y con mayor razón aún decía una hija de Abraham. Amén. Hija de un Dios altísimo. Amén. Jesús les pregunta, ¿no se había de quitar esta cadena a esta mujer en un día sábado? El milagro que acababa de realizar Jesús era un ejemplo del poder de Dios sobre las fuerzas del mal. Amén. Recordemos que Jesús mismo dijo de que el diablo había atado a esta mujer en enfermedad. Entonces él decía, ¿acaso no será digna esta mujer? Y él ejerciendo la autoridad que tiene un Dios altísimo ante todas aquellas fuerzas del mal que pueden haber. Amén. Mas sin embargo, el jefe de la sinagoga se negó a reconocer la importancia de lo que había sucedido. Si alguien me puede buscar en Marcos, capítulo 2, versos del 23 al 27, por favor. El primero que lo encuentre. Marcos, capítulo 2. 23 al 27. Amén. Aconteció al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?
Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró a la casa de Dios, siendo Abiatar su sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. En pocas palabras, Jesús está diciendo: el día fue hecho para la humanidad. Amén. No la humanidad fue hecha para este día. Amén. Jesús está diciendo: ¿acaso ustedes no entienden? ¿No comprenden? Y les pone, por ejemplo, esos animales, y recordemos de que en estos tiempos bíblicos el ganado, todo de los animales era de lo que la gente sobrevivía, o sea, valoraban lo que tenían. Amén. Y le digo: ustedes valoran a sus animalitos. ¿Cómo yo no voy a venir a desatar a esta mujer de estas cadenas del mal que le han atado su vida, siendo una hija de Dios? Entiendan, comprendan que ustedes no están atados a un día. Es el día el que se viene a prácticamente atar a nosotros. Amén. No es la humanidad a un día. Amén. Al oír estas palabras, Jesús, los líderes quedaron sin palabras, y la multitud se regocijaba, dice, oyendo las maravillas de Jesús y las maravillas que a él hacía. Aunque los líderes estaban a lo mejor furiosos e enojados oyendo de cómo Jesús estaba hablando, el pueblo estaba recibiendo la palabra de Dios. Y quiero yo pensar de que llegaban con corazones dispuestos, no a ver quién era el que daba la palabra, no esperando como nosotros ahora ya tenemos un programa y podemos ver quién da al inicio, quién va a dar la enseñanza. En este tiempo no, este pueblo solo iba con ese corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. Y dice, se regocijaban de oír a Jesús, se regocijaban de ver los milagros y las maravillas. Y cómo no, si los líderes estaban a que en día de reposo prácticamente no se hacía nada. Un comentario entre paréntesis, yo ya les he hablado, mi abuela es de la iglesia adventista del séptimo día, donde todavía creen que este es el único día para ir a la iglesia. Amén. Y se lo toman así, que en realidad este día no hacen nada totalmente. Totalmente no hacen nada. Yo recuerdo de pequeña mi abuela, ella ponía a cocinar día viernes para todo el día sábado. Y solo recalentado, nosotros lo recalentábamos, pero mucha gente ni lo recalientan, porque totalmente es a trabajar. Y como todavía están creyendo, donde dice en Éxodo capítulo 20, no hacer ninguna obra, todavía están atados a estas leyes que ellos creen que están en lo correcto. Amén. Así es que totalmente así lo toman, a no hacer nada en un día sábado más que solo estar en la iglesia. Mi abuela lo hace desde el amanecer, desde la puesta del sol día viernes, empieza el sábado, hasta la puesta del sol de un día sábado, de totalmente no hacer nada. O sea, se lo toman así. Entonces, para estos líderes religiosos era lo que miraban en Jesús. Está quebrantando la ley, no se está sujetando a estas leyes. Y Jesús, Él estaba queriendo que ellos comprendieran que la compasión no es quebrantar la ley de Dios. Amén. El ser compasivo no es que estamos quebrantando los mandamientos, al contrario, Jesús quería que ellos entendieran y que aprendieran a ser compasivos. Amén. El día de reposo, o un tiempo en el cual se dejó de trabajar, era una señal del pacto de Dios con su pueblo de Israel.
Esto lo vemos en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Cristo estableció un nuevo pacto. Si me lee hermana Carmelita en Jeremías 31, del 31 al 34. Hermana Juanita, si me busca en Hebreos capítulo 8, verso 13. Jeremías 33. 31, verso del 31 al 34. Vamos a ver en estos versos cómo el pacto, el cual había sido establecido para el pueblo de Israel, de que era un día sábado, un día de reposo, cómo este pacto fue cambiado, fue transformado y Cristo Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Amén. Así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. ¿Qué dice Hebreos 8:3, hermano? Dice la palabra así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Y para nosotros desapareció ese pacto. Amén. Ahora hay un nuevo pacto para nosotros y el único es de que debemos de seguir a Jesús, no a un día. Amén. No es a un día, es a un Dios todopoderoso. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo y así con nosotros, guerreros de alabanza. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga, hermanos, en esta hora. Amén. Pues como pueden escuchar, mi garganta está. Aleluya. Pero estamos aquí para adorar al Señor y el hermano Andrés nos va a ayudar en este día. Amén. Pueden ponerse de pie, aleluya. Amén, amén.